Nos vamos a Bocas del Toro porque está conectado en la señal de Radio Panamá el dirigente Francisco Cedeño, quien es parte de la Asociación de Educadores Chiricanos. Francisco, buenos días, gusto saludarlo nuevamente. Bienvenido a Radio Panamá. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por la oportunidad. Saludos. Francisco, ¿cuál es la situación actual en torno a Chiriquí, a Bocas del Toro, y a las manifestaciones y peticiones que tienen los docentes en estos temas? Bien, gracias. Complacido de que finalmente haya terminado este estado de sitio implantado por el gobierno a toda la población de Bocas del Toro, haya participado o no haya participado de las protestas y de las reclamaciones. El día de ayer entraron suministros por el área de Costa Rica, porque entiéndase que el área de Chiriquí Grande hasta la división con Chiriquí se mantiene todavía bloqueada por las comunidades que no son bananeros, que no representan un sindicato y estuvieron desde el día 1 apoyando el movimiento docente. Las comunidades se encuentran en pie de lucha, igual que toda el área comarca Nube Bulgué, especialmente la región Ñocribo, que ha bajado pues a reforzar esos puntos. Y el día de ayer, pues como establecieron algunos medios de comunicación, pues lo que puedo entender, tuvieron estamentos de seguridad, específicamente Aeronaval, Senafrón, enviados y conversando con los dirigentes para tratar de llegar a un entendimiento y un arreglo que permitiera por lo menos entrar a reparar las líneas telefónicas y de electricidad que se encuentran averiadas desde hace ya más de 15 días pues y que no se ha podido reparar, y darle electricidad al área de Chiriquí Grande por la situación pues de los bloqueos que se encuentran. Anoche estuvieron entrando suministros por el área TICA, como les digo, algo de víveres, combustibles que eran lo más necesario para poder movilizarse, aunque pues el estado de emergencia o de urgencia que decretó el gobierno no impedía que te movilizaras, pero en efecto y en la práctica era imposible toda vez que el combustible se había agotado y el combustible que se estaba vendiendo por ahí era de contrabando del lado tico, pues y se vendía 2-3 veces más el costo que efectivamente era, pues por los trámites de cruzar, en fin. Así que los que tenían combustible se estaban moviendo y no era necesariamente el sector transporte. Tampoco había efectivo en los cajeros, no se podía hacer transacciones digitales toda vez que no había. Hasta los últimos 3 o 4 días por ahí se habilitó el internet de las empresas para que los empresarios, los comercios pudieran hacer las transacciones a través de tarjetas electrónicas y no todos tenían esa facilidad. La tranquilidad regresó a Changuinola, específicamente Changuinola, hace un par de días, toda vez pues que según los estamentos de seguridad habían detectado pues las 3 pandillas. Todos aquí en Changuinola sabemos quiénes son los que están en esas áreas y que pues no son como lo está pintando el Ministerio de Seguridad. Y bueno, hubo muchas situaciones pues que dan pie y dan certeza pues a ver que todo esto se orquestó desde el Estado para promover el estado de emergencia y poder controlar y acallar la situación. Vale también la pena aclararle a la ciudadanía en general que el sector bananero, ese que tanto le provoca escozor el sindicato al presidente y a los detractores, no participó en este tipo de saqueos, de vandalismo, ni estuvo tampoco en las calles haciéndole frente para las unidades de control en multitudes que lograron llegar hasta Changuinola. Fueron grupos que estuvieron efectivamente pues al margen de la ley provocando estas situaciones que repudiamos efectivamente porque también la verdad sea dicha, el movimiento docente con los compañeros bananeros y demás tuvieron en calma a la ciudad de Changuinola pues hasta que se dio esta situación y entraron las unidades. Pero aquí no hubo saqueos, aquí se vigilaba efectivamente pues que todo estuviera en orden y había orden. Dentro de lo que sucedía y la protesta había orden. Así que esa es la situación ahorita, pues en la ciudad volviendo a la calma. Evidentemente el impacto grande es por el tema pues de la empresa, la cual pues recalco, tiene un contrato con la nación, tiene que pagar las prestaciones correspondientes a sus trabajadores. Los empresarios, los microempresarios o el sector comercio que estaba pidiendo a gritos que se abrieran las calles, no tomaron en cuenta que ahora la realidad les va a impactar, porque el problema según ellos eran, o somos los educadores, eran los compañeros bananeros. Sin embargo, ya se levantó el estado de emergencia, se abrieron las vías y la realidad impacta. Seguimos con la ley 462 provocando
Eso sobra en la mayoría de la población panameña y ahora la empresa se ha lavado las manos. Curiosamente, que ahora el sector trabajador logró demostrar que la ley 45 sí había sido trastocada y que sí, a través del día de mañana que se instala la nueva asamblea, tiene que trabajarse sí o sí la modificación de la misma porque trastoca 12 o 14 artículos de la misma norma. Así que simplemente levantaron las vías, pero el problema de Bocas del Toro continúa y se agudiza. Dirigente Cedeño, todavía hay cierres en Bocas del Toro, ¿no? Chiriquí Grande sigue cerrado. Hay regiones entre Chiriquí Grande y Changuinola que siguen cerrados. ¿Qué informe tiene usted o si los docentes están cerrando algún punto en este momento? No, para nada. Ese fue un informe malintencionado de parte del organismo de seguridad. Los docentes están en ese acompañamiento, pero los que siempre han tomado la iniciativa son las mismas comunidades. Son las comunidades que se encuentran en pie de lucha, en respaldo a los compañeros de Arimae, del área de Darién, por el maltrato que se ha llevado adelante por parte de los organismos de seguridad contra la población que ha sido capturada, o en los operativos de captura donde ha habido lesiones personales, ha habido muertos. Así que ya es un tema de orgullo de estas comunidades que se encuentran en la calle exigiendo sí la ley 462, su derogación, y en apoyo todavía al sector docente. Dirigente, usted hace un momento decía que las cosas no eran como las pintaban. ¿A qué se refiere? Porque en uno de los informes que dio el equipo de seguridad manifestaba que eran los docentes que se encontraban en los cierres o que estaban cerrando la vía. También en los primeros días, antes de la operación, antes de los enfrentamientos acá en Changuinola, un comunicado del Senafrón había informado que eran los educadores que habían privado de libertad a un funcionario de ese estamento de seguridad, lo cual era totalmente falso. Entonces, la campaña de descrédito hacia el sector docente no ha parado y pues agradezco el espacio para aclarar estas situaciones que son pues evidentemente perjudiciales para el movimiento docente que ha estado en la lucha con sus justas reclamaciones. ¿Ha habido algún docente detenido como parte de la Operación Omega o durante este estado de urgencia? No tenemos idea porque, como les digo, aquí era un problema conseguir algo de señal, pues y andábamos en la clandestinidad tratando de conseguir, porque también, para que tengan conocimiento, las unidades de la policía que estaban haciendo sus rondas, donde habían un grupo de 3, 4 personas tratando de enviar señales de vida, de que todo está bien o pedir algún tipo de ayuda, llegaban las unidades y los amenazaban y los intimidaban. Y le cuento un caso que yo pude ver cuando salí a comprar algo de pan para poder comer, en uno de los locales que todavía estaba abierto, llegaron 3 unidades Lince, 3 motorizados, y llegaron a un lugar donde había una fila de 4 o 5 personas que estaban comprando abastos para un comercio que abrió, y llegaron las unidades, se bajaron y empezaron a atemorizar a la gente, a amenazarlos y tuvieron que cerrar el local los dependientes que se habían atrevido a abrir. Ese es el talante y esa era la situación y un detalle de las cosas que se dieron acá en Changuinola. Oiga, entiendo, y porque usted menciona que no tiene conocimiento de docentes detenidos, entiendo que hay al menos uno que de Bocas fue trasladado a Veraguas y luego está en la cárcel de Penonomé y que fue visitado en la cárcel de Coclé y que fue visitado recientemente por un docente del área de Coclé o Penonomé. Y el que está arrestado mandó lo que dice el dirigente cedeño, ¿no? Señales de vida, de que se encuentra, sí, golpeado y que se siente intratado, pero que está con vida, pero no sabe de sus familiares que residen en Bocas del Toro. Eso fue lo que sucedió, señor periodista. En realidad, pues ahorita nos estamos poniendo al día porque la señal llegó hace poco acá, que la señal de internet y de telefonía, así que pues yo tendría que ponerme al tanto pues con la dirigencia nacional docente pues y ponernos al día en todo lo que ha sucedido en estos 10 días de un oscurantismo que nos ha mantenido el gobierno de Bocas del Toro. Dirigente, los bancos estatales han mandado comunicados invitando a los docentes que están ahorita mismo en paro o aquellos que no han pagado sus letras a que se acerquen. Si hay suspensión salarial, dudo que vayan a poder llegar a un arreglo de pago. Me parece muy bajo que haya caído estos directivos de estas entidades estatales, teniendo en cuenta que el sector docente es codiciado por las empresas financieras, por las entidades bancarias,
por la facilidad de pago o de estabilidad laboral y de compromiso que tiene el sector docente. Y ahora que el sector docente se encuentra precisamente por el gobierno que los nombra en una situación de desamparo, entendemos entonces que se prestan estas entidades, no sus funcionarios, ojo, hay muy buenos funcionarios en estas entidades, solamente sus directivos que se prestan y se plegan al poder para causar esta zozobra y esta inquietud en el sector docente. Voy a compartirles un datito que ahorita que antes de la llamada nos compartió uno de los máximos dirigentes a nivel nacional histórico, el profesor Luis López, y manifestaba que la huelga del 73, si no me equivoco, del 77, fue de 62 días, la del 93 fue de 63 días, y la de nosotros hoy cumple 69 días. Por lo tanto, esta huelga del sector magisterial cumple, hoy es la más anciana o la más larga que hemos tenido a nivel nacional, y toda vez pues por situaciones sociales que no fueron atendidas en su momento, y el sector docente ha salido y saldrá siempre a dar el pecho por la población. El tema bancario obviamente no es un tema que pase desapercibido, pero pues las opciones que existen, bueno, el banco tendrá que llevarse todas esas casas, las 15.000, 20.000 casas, los 15.000 carros que se encuentran financiados ahorita con ellos, porque flaco favor le hacen a la situación. Y como escuchaba hace poco en una entrevista por radio que se pudo escuchar, evidentemente uno tendría que verificar ahora con quién va a ser de aquí en adelante los compromisos financieros, porque ya con la Caja de Ahorros y el Banco Nacional, que son las entidades estatales y sociales por excelencia, ya no se puede confiar. Así que tengan mucho cuidado con los comunicados que están haciendo, porque evidentemente el sector docente, que va a seguir trabajando, que va a seguir recibiendo su salario, va a pensar muy bien cuándo va a hacer sus compromisos financieros con estas entidades. Dirigente Cedeño, la semana pasada el Ministerio de Educación avanzó en el tema de nombrar los reemplazos a las vacantes de los docentes que permanecen en la huelga. ¿Qué ha analizado la Asociación de Educadores Chiricanos sobre este tema? Que es ilegal. Este servidor con que usted conversa es comisionado de la Junta de Nombramiento. La Ley Orgánica de Educación establece que después del concurso general, y pongan atención a esto, los que celebran esta situación, la Ley Orgánica establece que después del concurso general de nombramiento, ese que se da en enero, febrero, ¿ya? La norma establece que las vacantes que se generen, oiga bien, las vacantes que se generen porque son vacantes vacías que se necesitan o se crean porque hay aumento de matrícula, eso es lo que establece la ley, tienen que pasar a las comisiones de nombramiento para que los comisionados, este servidor y 20 más, puedan entonces hacer los nombramientos inmediatamente. Los comisionados tenemos un plazo de 3 días para seleccionar de la lista de elegibles y poner ese reemplazo. Solo si la vacante tiene financiamiento, y eso lo tiene que verificar el Recurso Humano Panamá, y la vacante tiene todas las condiciones para que sea nombrado. Y la única manera de que se pueda nombrar a alguien es porque falleció ese docente, porque fue destituido, porque el docente renunció o por necesidad. Esas son las condiciones. Pero entonces, un decreto no está por encima de la Ley Orgánica de Educación. Entonces, por lo que usted está manifestando, señor Cedeño, lo que está proponiendo la ministra de Educación, Lucinda Molinar, en realidad es un tranque que viola la Ley Orgánica de Educación. Ellos lo saben, porque miren, la misma norma establece que el docente, por ejemplo, voy a ponerle un caso de lo que establece la normativa legislativa docente. El abandono de puestos se da por 5 días consecutivos. Y un abandono de puestos porque me voy para Colombia o simplemente no quiero seguir trabajando. En 5 días el director del centro educativo, que es el jefe inmediato y el que tiene que iniciar los trámites para el cese de un funcionario, tiene 5 días. En este caso es público notorio de que el sector docente en su gran mayoría, según los cálculos que tiene la Contraloría y Meduca, somos más de 20.000, más del 50% estamos en la calle. Estamos entonces en una situación de huelga contemplada dentro de la Constitución Nacional. ¿Quieren que regresemos a las aulas? Veamos la Ley 462. Lo hubiéramos hecho desde el día 1. Pero la trancado lo tiene el presidente de la República. Ahora la pelota le cae a la Asamblea Nacional, que ha sido la provocadora o que ha sido la que ha originado precisamente esta situación, entendiendo que el proyecto original del Ejecutivo pasó a la Asamblea. La Asamblea hizo las modificaciones, y las modificaciones que salieron, como ellos mismos han reconocido, la ley no es perfecta y que pudiera de una manera u otra trabajarse. Y la prueba está
de que el sector bananero, el señor Francisco Enrique lo tienen preso, le hicieron esa cama en Panamá, les probó que la ley 45 fue trastocada y los derechos de ese sector trabajador productivo del país era trastocado. Y la tosudez de un funcionario es la que nos tiene en esta situación. Dirigente Francisco Cedeño de la Asociación de Educadores Chiricanos, gracias por estos minutos en Radio Panamá y nos quedamos conectados para conocer más informaciones respecto al tema. Gracias. A esta hora, 7:29 minutos, nos mantenemos en Bocas del Toro porque ya está con nosotros conectada a la señal de Radio Panamá la periodista Suriani Carcache, periodista de Revista Espacios y de Bocas TV, para conocer cómo se levanta, cómo amanece Bocas del Toro hoy. Estamos a lunes 30 de junio de este año 2025. Suriani, buenos días, bienvenida nuevamente, gusto en saludarla. Buenos días, gracias compañero, gracias por permitirnos dar a conocer a toda la audiencia de Radio Panamá cómo despierta Bocas del Toro después de 10 días de formar parte de un estado de emergencia. Anoche, a eso de las medianoche, se dio la conexión por internet y telefonía, donde cientos, miles, toda la provincia estaba totalmente incomunicada. También en horas de la tarde llegó el suministro de gas, combustible y alimentos, esto bajo una acción humanitaria que realizara la Cámara de Comercio del Archipiélago de Bocas del Toro, la Cámara de Comercio de Changuinola y la Cámara de Turismo de Isla Colón Cabecera. Ellos realizaron las gestiones con el gobierno y autoridades a nivel central para que llegara a la provincia de Bocas del Toro estos suministros que partieron desde Bazocanoa y entraron ayer a lo que es la provincia de Bocas del Toro. A altas horas de la noche veíamos cómo, a través de imágenes que nos compartían, cómo llegaba estos suministros a Isla Colón, una isla que había quedado totalmente desabastecida de alimentos, como así el distrito de Changuinola, Almirante, y también en estos momentos se encuentra desabastecido el distrito de Chiriquirande, donde ellos tienen más de 20 días donde no se le ha llevado ningún tipo de suministro, ya sea alimentos, gas. De hecho, hace unos minutos conversábamos con uno de los dirigentes de esta zona y nos compartía de que tienen 20 días sin fluido eléctrico. Bueno, y a Dios gracias, ellos compartían también que ayer también llegaba la señal de telefonía. Días muy angustiosos, una incertidumbre muy grande invadió a toda la población en Bocatoreña después de todos estos hechos que se han generado a nivel de la provincia de Bocas del Toro en los últimos días, compañero. Suriani, buenos días. Acá en Panamá se comentaba o se especulaba mucho que inmediatamente o progresivamente se regresara la señal de internet y de telefonía, iban a empezar a circular todo tipo de informaciones, todo tipo de videos, todo tipo de fotografías con lo que ha acontecido durante este periodo. ¿Ha sido así? ¿Están saliendo o se están filtrando datos, informaciones, imágenes que no sé, de este estado de urgencia? Sí, tengo que reconocer que una vez a la medianoche, 12:01 de la mañana, que fue la conexión que se realizara nuevamente del internet y la telefonía, han circulado innumerables videos de la situación que se vivió en estos primeros 5 días del estado de emergencia. De hecho, comentarios de la población muy temerosa, porque tengo que explicarles cómo era el tema de la conexión. A las personas íbamos a los diferentes centros educativos a poder conectarnos y nada más se nos permitía el tiempo para poder hacer llamadas, no había tiempo para poder ver noticias. Muchas personas no tienen conocimiento ni siquiera de lo que pasó a nivel de la provincia de Bocas del Toro, estando en Changuinola. Y anoche se daba información de testimonios muy fuertes de todo lo que se vivió en el estado de emergencia en estos últimos días. ¿Testimonios de qué tipo? ¿De violaciones a los derechos humanos? ¿De abuso policial? ¿A eso se refiere?
Sí, se han dado de todo tipo de abusos policiales, testimonios de personas que han enviado audios y hasta ahora sus familiares han podido escuchar que están en la cárcel, otros que cuentan cómo los han detenido. Hoy se espera audiencias por parte de personas que tienen más de 10 días, que muchos de ellos estuvieron en las calles, quizá llevando alimentos a sus hijos y están hoy detenidos sin razón, sin una justificación clara, familiares angustiados. Se ha dado todo tipo de información. De hecho, también hay información de personas que desde el inicio del estado de emergencia aún no han podido contactarse con sus familiares y los familiares no saben dónde están. Nosotros hemos recibido listados desde anoche, de la medianoche, muchas personas escribiéndonos y suministrándonos información de personas que ellos no, de familiares que no han encontrado o no saben el paradero de un miembro de su familia. Zuliani, a través de las redes sociales, Instagram y Twitter, se ha reportado que el estadio Calvin Byron de béisbol en Bocas del Toro fue utilizado para llevar a muchos detenidos y que allí se ejecutaron por parte de la policía vejámenes y torturas contra esta gente, contra estas personas. ¿Qué información tienes o qué reportes maneja o si has escuchado también estos detalles? Bueno, esa información del tema del estadio Calvin Byron aún no tenemos confirmada esa información. Lo que tenemos es extraoficialmente los testimonios de algunos detenidos y lo que han compartido los abogados en área de las provincias centrales. Hoy debe seguir llegando más información respecto a esto. Lo que sí tengo que informarles, compañeros, que lamentablemente ese lugar emblemático para los bocatoreños fue vandalizado, fue destruido, y tengo que decirlo, nosotros hemos vivido una parte de la historia que esperamos que no se repita en ninguna parte del territorio nacional. Estos 10 días han sido 10 días de angustia, de mucho temor, el poder llegar a un supermercado y comprar algo, no lo que necesitas, no lo que estás acostumbrado, sino lo que hay, no contar con dinero en efectivo, no poder pagar con tarjeta porque no había sistema. Compañeros, lo que se ha vivido en Bocas del Toro, lamentablemente, después de los primeros 5 días, quienes tuvimos la oportunidad de poder salir y tener que abastecernos de alimentos para nuestra familia, era ver un Bocas del Toro bajo la ceniza. Hoy tal vez muchas personas todo está limpio, está tratando de regresar a la normalidad, no hayan tenido el impacto de ver ese episodio tan difícil que nos ha tocado ver a un Bocas del Toro, que la verdad nos va a costar muchísimo poder regresar a esa normalidad que soñábamos todos. Pero en cuanto al estadio Calvin Byron, desde el día 1 que empezó este estado de emergencia, se mantiene con unidades del control de multitudes de la operación Omega. Estamos hablando de que en Changuinola vivíamos más con miembros de la Aeronaval, con Senafrón y con la Policía Nacional, que están en el estadio Calvin Byron. Estamos hablando de más de 1.500 unidades que están dentro del distrito de Changuinola. Ciurani, se habla de que todo esto, bueno, los ataques más graves fueron perpetrados por miembros de 3 bandas que hay supuestamente en Bocas del Toro. En estos momentos, ¿han desarticulado esas bandas? No sé si se maneja en algún momento cuántos pandilleros eran. ¿Qué es de la situación pandilleril de la provincia en estos momentos? Bueno, todo se mantiene en una tensa calma. Se han hecho allanamientos en diferentes sectores. Uno de los sectores puntuales que fue el epicentro de estos actos vandálicos fue el área de Plaza Changuinola, donde
en su totalidad. Los comercios fueron vandalizados, de hecho hasta un hotel del área fue vandalizado. Se han hecho allanamientos, fuertes allanamientos en el área de Finca 6, en el área de Finca 11 y en una zona de precarismo que está muy cercana a Plaza Changuinola. Estos allanamientos se han extendido en el corregimiento del Empalme, donde según la información que ha manejado, porque la única información que se ha manejado hasta anoche al mediodía ha sido información oficial de las autoridades. Recordemos que las personas por temor han compartido mucha información. De hecho, muchos ayer colocaban en sus estados y compartían con nosotros información de la situación y nos decían, ahora sí puedo hacerlo porque nuestros derechos constitucionales ya han sido devueltos. Entonces había un gran temor por parte de la población. El tema de la desarticulación en el transcurso de lo que va el día, nos vamos a ir dando cuenta que tan veraz ha sido esa desarticulación que habla las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio de Seguridad. Bien, Ciurani Carcache, periodista de Revista Espacios y también de Bocas TV, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Seguimos conectados y qué buena verla nuevamente aquí dando la información y de primera mano y obviamente confiable a través de los medios de comunicación. 7:40 minutos será desde Bocas del Toro, Ciurani Carcache, periodista de Revista Espacios y también de Bocas TV, quien nos colabora semana a semana con lo que está ocurriendo en Bocas del Toro para conocer la información de primera mano. La realidad es que se levantó el estado de urgencia, continúa la operación Omega por parte de la Fuerza Pública, entró un convoy con alimentos, insumos a la provincia salió por Panamá, salió por Paso Canoas, entró por Zigzagola, Costa Rica, es en conjunto con las cámaras de comercio de Bocas del Toro, el archipiélago y también la de Changuinola. 7:40